Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Lo primero, recordaros por favor que os suscribáis y le deis a like para que podamos seguir trayendo nuevos productos. Hoy vamos a analizar una refrigeración líquida AIO de Ragintec EOS 360 RBW. Es un modelo con iluminación RGB en sus ventiladores y en la bomba, de triple ventilador 360 milímetros. Y como veis, la caja es en color gris con serigrafía en un color turquesa, con lo que es la AIO impresa en el frontal, una serie de dibujos poligonales. Ya tenemos aquí el contenido interior del paquete, de la caja. Tenemos los tres ventiladores, tenemos lo que es el radiador de 360, cable del bloque CPU y bomba, y aquí tenemos los sockets y la tornillería. Dentro de la bolsa tenemos el socket para AMD, se coloca directamente en el bloque CPU. Tenemos los tornilleros para lo que es el radiador y colocar lo que es el bloque CPU. Tenemos un splitter para lo que son los ventiladores, el socket de Intel. Veis que tiene aquí los tornillos para poder fijarlo al bloque, el backplate para Intel, el de AMD y algo de pasta térmica. Vamos a ver el radiador más a fondo. El radiador está en color negro, se ha fabricado en las aletas en aluminio, que como veis están en serpentina. Luego el interior, los conductos son de cobre. Estos canales que veis por aquí también pasa el líquido. Realmente pasa en una dirección en forma de U, desde dos tanques que tenéis aquí, que aunque parezca que están juntos, están separados por la mitad. Estos tanques envían el agua hasta aquí, luego vuelve y con eso se enfría. La resistencia al aire que tiene el radiador es de unos 18-19 FPI. Es una resistencia normal, deja pasar bastante bien el aire. Los marcos son de acero para reforzarlo. Y luego tienen los racores, que como veis aquí son fijos. Y no puedes girarlos. No vais a poder girarlos. Eso sí, los tubos son bastante flexibles, que eso está bastante bien. Aquí tenéis el conector para la bomba, que es un conector SATA, que estará aquí dentro. En cuanto a los tubos, son unos tubos bastante largos, de más de 40 milímetros, perdón. En cuanto a los tubos, son unos tubos bastante flexibles, como podéis ver, aunque la recubierta que tiene va a evitar que se hagan pliegues en los tubos de goma que tiene internos. Son tubos de unos 43 centímetros que acaban en dos codos de 90 grados en lo que es el bloque CPU. La movilidad es bastante reducida, por no decir nula, son bastante duros. El bloque CPU está fabricado en plástico negro con ciertas bandas y partes en blanco difuminado, que va a permitir traspasar lo que es la iluminación RGB junto a lo que es el logotipo de Ragintec. Aquí tenéis la zona de contacto con la CPU, que está fabricada en cobre. Dentro tienen unos microcanales que sirven para aumentar la superficie de contacto con el agua para favorecer a lo que es la refrigeración de la CPU. Recordaros que es muy importante que quitéis esta pegatina de protección que muchos de vosotros dejáis y luego os preocupáis por las temperaturas que alcanzan la CPU. Como conectores tenemos de 5 voltios para lo que es el RGB. Aquí tenéis de diferente tipo para la controladora si tuvieseis, o para el conector a la placa base. Os puedo decir que tiene una capacidad de unos 40 litros hora, con una presión máxima de 1,5 metros, unas 50.000 horas de vida. Sí que es verdad que es una bomba con una potencia bastante baja comparada con lo que son las custom, pero va a hacer más o menos suficiente para lo que es esta refrigeración. Los ventiladores
Estáis viendo, tienen las hélices en color blanco con un marco de plástico en color negro. Se tratan de ventiladores de rodamiento hidráulico. Cuentan con una presión de unos 2,3 milímetros cúbicos, con un buen flujo de aire, pero son más centrados para lo que es la refrigeración de radiadores. Cuentan con una capacidad de generar ruido de unos 28 decibelios. Las revoluciones por minuto están entre los 800 y los 1800 revoluciones por minuto. La verdad que de sonoridad no son muy altos. Cuentan con conector para lo que es la iluminación RGB y para lo que es el control de las revoluciones por minuto, que podréis gestionar directamente con lo que es la placa base. Bueno, pues ya solamente nos queda realizar la instalación. Vais a tener para ello un manual gráfico bastante sencillo. Os va a indicar todas las piezas que tenemos, qué piezas tenéis que utilizar, para qué socket, qué backplay, cómo colocarlo, incluso qué tornillos o incluso el cableado, que como ya veis dispone por ejemplo para lo que es el SATA o el cable RGB para conectarlo al mismo RGB de los ventiladores, o el cable de energía de control de revoluciones a los ventiladores para conectarlo directamente a la placa base con su splitter. En el apartado de temperaturas vamos a pararnos un poco a analizar las diferencias que vais a ver y que posiblemente os extrañen. Esto es debido a que la CPU, la 5900X, es una CPU que de stock mueve unos voltajes bastante altos y sube las frecuencias, por ejemplo, hasta los 4,95 GHz. Bastante alto, por ello, en idle suele haber esos picos y maneja esas temperaturas. Sin embargo, de overclock podemos ver cómo esto baja hasta los 31 grados, ya que se mantiene con una baja carga y no pega esas subidas tan fuertes como lo hace de stock. Si veis el apartado gaming es más semejante. Esto es debido a que cuando estamos jugando los megahercios o los gigahercios están en torno a los 4,7. Sí que es verdad que de stock puede subir hasta los 4,8, pero puede relajar hasta los 4,5. Entonces la temperatura se mantiene un poco más baja. Ya veis que tampoco es mucho, 1 grado, con referente a overclock. Y ya vemos después, cuando la carga es alta, del 100%, como puede ser con OSST, que las temperaturas de stock bajan hasta los 60 grados. Y esto es debido a que las frecuencias bajan hasta los 4,3 GHz, mientras que de overclock siguen con 4,7, por ello llega hasta los 78 grados. La EOS 360 de Regintec se muestra con unas calidades de gama media, con unos efectos de luz RGB en los ventiladores bien logrados, obteniendo un buen acabado. Sí que es verdad que colocar el adaptador para cada socket resulta bastante sencillo, y tanto para el backplay como para el bracket necesario en el bloque CPU solo se necesita un destornillador.
La sonoridad es realmente baja, siendo los ventiladores en sí bastante silenciosos, y si nos metemos de lleno en el apartado de diseño, el cableado es algo que no está realmente bien pensado, siendo necesario un extensor ARGB. Esto lo explico. Cuando nosotros conectamos el bloque CPU a lo que es el conector RGB, el cable, por ejemplo, en una placa base como es la que tengo aquí, una MSI X70AC, tiene el conector RGB justamente en la parte baja de la placa base, por lo que tengo que llevar el cable hasta el final de la placa base. El problema es que los ventiladores conectan directamente también con el bloque CPU, ya que no existe otro conector a RGB, por lo que tengo que llevar también todos los cables hasta este conector. Todo esto se puede solucionar pues con un extensor o con una controladora RGB. La unidad que hemos recibido tiene un fallo en el empaquetamiento, y es que el splitter para los ventiladores corresponde a la versión de 240 mm, que solo contiene 2 ventiladores, por lo que el tercero hemos tenido que conectarlo a la placa base también. En cuanto al rendimiento, cumple con los procesadores AMD, obteniendo el máximo potencial, aunque no suceda lo mismo con Intel, donde recomiendo como máximo una CPU de 6 núcleos, ya que el calor generado por ellos es mucho mayor. Con un precio en tiendas de 102 euros aproximadamente es difícil encontrarla en los más habituales, pero por ejemplo en Amazon sí que hemos sido capaces. Como alternativa, por un precio de 129 euros, pues podemos tener, por ejemplo, la Be Quiet PureLoop 280, que si bien no tiene iluminación RGB, no es tan personalizable, sí que maneja un mejor rendimiento, por ejemplo, en las CPUs de Intel. Hasta aquí todo, muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final, recordad suscribiros y darle a like.